Este rato es todo de ustedes. ¿Está bien? Yo ya me cansé de escucharme a mí misma. Entonces, los escucho a ustedes. Nos ordenamos un poquito y hacen la pregunta. Levanten la manito para que no sea confuso, porque de la pregunta que hace uno aprendemos todos. Y los médicos aprendemos un montón de la pregunta del paciente. Así que nos ordenamos, van preguntando, y si alguno quiere hacer un comentario, a la señora le debo una respuesta, que me quedó, pero digo, o algo, algún hecho puntual sobre la diabetes que lo esté preocupando mucho, que le tenga temor o que lo esté angustiando mucho, este es un buen momento para que lo compartamos y veamos a ver qué podemos hacer con esto. Empiezo por allá porque la señora, la mano le va a llegar al pecho. La va a elongar tanto que va a tocar el pecho. Entonces vamos a darle lugar a que hable. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buen día. Tengo una duda. Si es una sola, está fantástica, No, le digo. muchas. Dele nomás. 2 horas me mido. ¿Hasta cuándo me puedo quedar tranquila? Ahí está. Esa es una pregunta que tiene que ver con la que hizo hace un ratito, me hizo acá parada el señor. La pregunta que hace la señora es, ¿qué es buen control de la diabetes? Doctora, a ver, yo me pincho, pero ¿qué es buen control? Eso es lo que ella está preguntando. Primero les quiero aclarar, los valores que tenemos como objetivo de buen control no son iguales para todos los pacientes. ¿Está bien? No es lo mismo un niño, un adolescente que empieza con diabetes, no es lo mismo un adulto o un adulto mayor. Por diferentes motivos, los objetivos que tenemos de qué glucemia tiene que tener, y eso está bien, los valores no son los mismos. Yo les voy a dar el promedio general y después, en lo individual con cada paciente, a veces uno puede resolver que en este paciente debe permitir un poquito más y ser más flexible por alguna razón puntual. Les pongo un ejemplo. Las personas que son un poquito más grandes, más de 75 años, 80, por ahí, esas personas tienen una tendencia a la hipoglucemia, al bajón de azúcar, un poquito mayor. Entonces, si bien tenemos objetivos de buen control, a veces si nos ponemos muy exigentes con el valor de la glucemia, el riesgo de que les baje mucho es mucho mayor. Entonces, con un adulto mayor, caminamos por un circuito un poco de más seguridad. No que tenga 200. 200 no es para nadie bueno. Pero a lo mejor en lugar de exigirle lo que le exigimos a un adolescente que empieza con la diabetes, somos un poquitito más flexibles en el valor. Eso se los aclaro porque a lo mejor van a ver a otro paciente que viene acá que no le decimos exactamente esto es lo que queremos que tenga porque su situación personal es distinta. Como promedio general, el ideal es en ayunas no pasar de 110, 120. ¿Sí? Los preprandiales, ¿qué quiere decir? El antes de almuerzo, el antes de cena, hasta los 130. Y el 2 horas después de la ingesta puede variar entre el 140 y el 180, que depende mucho del paciente que yo esté hablando. Por ahí, discúlpenme, en un adulto mayor, en una persona mayor, que vive sola, que tiene algunos problemas de movilidad propios de temas articulares, supongamos, vive solito y demás, vamos a cuidar mucho qué tipo de medicación usamos y no le vamos a exigir que el post-comida sea siempre hasta 140, porque el riesgo de que algún día, porque comió un poco menos, por lo que fuere, que baje mucho la glucosa, es un riesgo alto. Y por ejemplo, si vive solito, la posibilidad de resolver, si no se siente bien, no es tan fácil. Entonces, a cada paciente después lo pensamos individualmente, ¿sí? Pero hasta 140 el ideal 2 horas después de comer. Nos movemos entre un 140 y un 180 dependiendo mucho del tipo de paciente que tengamos delante, ¿sí? Fíjense que casi son valores que se acercan a las de las personas que no tienen diabetes, ¿sí? Casi se acercan a eso. ¿Por qué? Porque cada vez sabemos con más certidumbre que cuanto más cerca esté el paciente de la normoglucemia, mejor va a ser su futuro.
Ahora, si un día, por alguna razón puntual, yo tengo un valor un poco más alto, me puedo explicar por qué fue, acá me hablaban hace un ratito, una de las pacientes que está acá, de algún problema emocional puntual, que a veces cuando uno tiene un problema importante, digamos, de su entorno, de lo que fuere, eso a veces mueve un poquito la glucemia para arriba. Entonces, si yo sé que esto me está pasando, bueno, tendré que buscar la herramienta para ayudarme un poco. Eso puede suceder. El problema es no quedarse sostenidamente en el mal control de la diabetes. ¿Se entiende lo que digo? Este es el verdadero tema. No que un día por una razón puntual en el que uno quiso pero no pudo ser tan metódico por alguna razón, pero si uno tiene claro, yo hoy sé que subí un poco, sé por qué fue, lo tengo claro, por ahí me decían, mañana vuelvo, no lo dejen siempre para mañana, es bueno, hoy tuve este problema o esta situación, pero yo tengo que volver a lo que es el tratamiento que más me conviene. Eso no tiene un gran impacto, pero si todos los días, por la razón que fuere, yo hago algo diferente de lo que me conviene, sea en la comida, sea el sedentarismo, sea en la medicación, eso sostiene una glucemia por encima de lo que nos asegura que no vamos a tener complicaciones. Esos valores de buen control a uno le van dando mucha más certeza de que el organismo se va a mantener saludable aún teniendo diabetes. Otra pregunta acá. Y cuando uno la tiene así tan alta, a mí me pasó los otros días que un disgusto y después del desayuno, tomé el café con leche, con 2 tostadas, con queso y un poquito de mermelada. Cuando me tomé la glucemia tenía 2,72. ¿Cómo hago? ¿Sabe cuánto tenía antes o no sabe? No, porque fue después del desayuno. Está bien, le tocaba pincharse después del desayuno. Sí. Y después de eso, 2 horas después, tenía ese valor. Sí. ¿Qué se puede hacer? Lo primero que yo le preguntaría es qué mermelada usa, no es por nada, pero esa no la tiene que usar. ¿No? Ya le digo, no. ¿La de colmillot, sí? No vamos a hacer propaganda acá, pero es colmillot la que dice sin azúcar. Pero eso, digo, no estoy diciendo que sea la única causa, pero es una causa frecuentísima. Las mermeladas que dicen bajas calorías tienen un poquito menos de azúcar que el producto estándar, que sería la campañola común, pero es un poquito menos. Por eso le permiten poner BC, porque tienen bajas calorías en relación al producto estándar. Las veces suben bastante, por eso le pregunté, porque nos pasa mucho eso. También, lo primero que yo haría es sacar esa mermelada, lo primero. Pero además de eso, supongamos que no usó la mermelada y que usted se pinchó el dedito 2 horas después y tiene alto. Eso después hay que verlo en el contexto. ¿Por qué digo esto? Nunca tomamos conducta por un valor una vez, un día y nunca más. ¿Se entiende esto? Porque un paciente un día y después uno vuelve a mirar y no hay lo que nosotros llamamos patrones que se repitan. Para uno cambiar una conducta, un fármaco, tiene que tener algún patrón que se repita. Es decir, miren, después de desayuno, no digo todos, pero varios. Vieron que cuando miramos el cuadernito a veces marcamos, yo tengo mi forma, hago redondelito en el alto y rayita en el bajo. Y después uno vuelve a armar cuál es la situación del paciente, ¿verdad? Pero si yo tengo una cierta repetición de un valor alto o bajo en un determinado horario, eso me hace pensar que esto es un patrón del paciente. Ahí está teniendo un problema y ahí tengo que actuar. Por este solo valor, lo que yo haría es sacar la mermelada BC, lo primero que haría. Pero supongamos que usted se encuentra con esto y dice, ¿y ahora qué hago? Primer punto. ¿Qué tratamiento hace? ¿Usa insulina? ¿Usa pastilla? No, pastilla. Está con medicación oral. Entonces, si usted no se siente con la boca muy seca, muy decaída, si usted se siente igual que siempre, tomamos agua y salimos a caminar. Eso hice. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Tomar líquido, agua sobre todo, que me va a ayudar a que esa glucosa de la sangre se filtre por el riñón y vaya bajando. Y lo segundo es hacer una caminata. No tiene que ser intempestiva, no hay que salir a correr. Salga alrededor de su casa de 3, 4, 5 vueltas y va a ver que al ratito eso se acomodó. Sí, después me volví a tomar antes de almorzar Sí. y ya tenía 128. ¿Y usted qué hizo en ese rato? Caminé. Salió a caminar. ¿Vio? La actividad física mejora muchas cosas. Cuando hacemos el taller de actividad
y solíamos hacer caminatas, lo que hacíamos era esto. Llegaban, pinchábamos el dedito, ¿sí? Y salíamos a caminar en grupos con los pacientes, ¿no? El año pasado no lo pudimos organizar. Vamos a ver si este año podemos. Pero digo, salimos a caminar, cada uno al ritmo que puede, entonces estaríamos cada médica con un grupito distinto, los más entrenados, los menos entrenados, ¿sí? Y decíamos 30 minutos, acá alrededor del hospital. 30 minutos donde llegaste, llegaste. 15 minutos de ida y 15 de regreso. Volvían, se sentaban un ratito, porque sí que hay que esperar un rato y descansar un poquito después de la actividad física, y después le combinábamos el dedito. El 90 o más por ciento de los pacientes tienen el azúcar mejor cuando vuelven de la caminata, sobre todo los que tenían muy alto, ¿sí? Después hacíamos la charla, etc. Pero un poco con la idea de ponerlos en movimiento y que ustedes puedan ver realmente que esto y todo lo que hablamos acá no son fantasías, son realidades. Usted hizo perfecto. El único tema es si yo tengo el azúcar muy alto y la verdad me siento mal. Me siento con náuseas o con ganas de vomitar, me siento muy decaído, o siento que la boca está muy seca y pastosa. Eso ya, la verdad, si uno usa insulina, se coloca la insulina rápida como le enseñaron porque tiene alto, y si aún así persiste alto, corresponde que uno se acerque a un servicio de emergencia, aunque sea para ver qué está pasando. Porque cuando uno está sintiéndose muy mal y tiene el azúcar alto, algo más puede estar pasando que ayude a que mi azúcar suba y por ahí yo solito en casa no lo voy a poder resolver. Ejemplo, alguna infección que no me da muchos síntomas. ¿Está bien? Por eso les digo, hay que estar alerta. Ahora, la señora lo cuenta claro y eso es muy frecuente. Tengo 200 y pico, yo me siento como siempre, pero estoy alto. Tomo agua, bastante agua, hago la dieta que tengo indicada y me corresponde, por supuesto, y salgo a caminar. Y van a ver que con la caminata eso baja. Usted me había preguntado por un familiar que tenía muy alta la glucemia, que se descompuso, que usted dice que perdió el conocimiento. Ajá. Y cuando vino la ambulancia, el Sí. tenía 380. Sé que él puede haber tenido más. Sí, puede haber tenido más. Empezó con problema de diabetes. Bien. Bien. Está bien. Uno siempre trata por lo menos de ser prudente en no hacer diagnósticos, ¿vieron? De charla y menos de gente que ni siquiera está acá, pobre señor. Pero en lo que usted me cuenta yo voy a tratar de orientar cómo sería el tema. En diabetes, la descompensación que tiende más a hacer perder el conocimiento es la hipoglucemia. Es el descenso del azúcar en sangre, por lo que yo les conté, porque el cerebro usa como combustible la glucosa. Entonces, cuando ya no le queda glucosa, entra en lo que llamamos coma. Ese es un coma hipoglucémico. Aprender a tomar conducta en la diabetes, entre otras cosas, evita el coma hipoglucémico. Un paciente que ha escuchado, que ha entendido y que tiene herramientas nunca pierde el conocimiento. Porque ya sabe cuáles son los síntomas, el azúcar rápido, el azúcar lento, y después voy y le cuento al médico a ver qué pasa. Sí. Claro, bueno, mejor así. El azúcar alto produce muchos síntomas, raramente una pérdida tan abrupta de conciencia. La verdad es esa. Ahí está. Pero si es un síncope, hay que buscar otras causas. Porque acá vieron el huevo o la gallina, que en diabetes es un tema de mucha discusión dentro de lo que son los diagnósticos médicos. El señor se cayó y perdió el conocimiento porque le subió el azúcar, más difícil. O el señor tuvo azúcar tan alto porque tuvo otra intercurrencia. Y cualquier intercurrencia en un diabético sube el azúcar. ¿Sí? Entonces a lo mejor el señor hizo un cuadro sincopal por un tema vascular. Porque por un ratito, lo que se llama accidente isquémico transitorio, por un ratito no le llegó bien la sangre acá. Se cayó. Y cuando usted le pincha el dedo va a tener alto. Seguro que va a tener alto. Cualquier paciente que tiene, no sé, una bronquitis aguda, todo se tiene catarro, espectora, le pincha el dedo, ¿va a tener bien? No, va a tener alto. Pero el problema ahí no es la diabetes, el problema es la bronquitis.
hagamos el tratamiento, bueno, ajustaremos el tratamiento de la diabetes, pero cuando se le pase la infección, esto es ahí. Lo primero que uno haría en esto que usted cuenta, que es cierto, se llama síncope, la pérdida abrupta de la conciencia sin causa aparente. Entonces uno, cardiología, neurología, hay que ver si no fue central o no fue una arritmia cardíaca que también puede producir un síncope. No digo más porque al señor no lo conozco, pero muy raramente alguien, porque tenga 320 de azúcar, por eso va a perder la conciencia. Va a tener sed, va a orinar, se va a sentir medio caído, puede tener náuseas y hasta puede llegar a vomitar con azúcar alto. Eso sí tiene que ver con el azúcar alto. Y por supuesto que es importante y por supuesto que eso hay que mejorarlo. Pero el perder la conciencia con azúcar alto es muy tardío eso. Yo creo que vascular o la parte del ritmo del corazón. Esas dos cosas siempre hay que investigar. Sí. Usted dijo que la persona... Me va a tomar examen y todo. Con el librito y el cuadernito. A ver. Usted dijo que la persona que es insulino dependiente, Sí, era una duda, si se aplica, digamos, si tiene un pico o sea, si tiene hiperglucemia, se aplica la rápida y vuelve otra vez al eje. Ahora, Y vuelve al tratamiento, digo. La rápida a veces te lleva al buen valor y a veces la va bajando de a poco, depende de dónde vengas, ¿no? Digo. pero yo pregunto lo siguiente, si yo más que nada me quiero enfocar hacia el que toma medicación. A ver, La a ver. persona que toma medicación oral. Sí. Y a la mañana comienza con una glucemia elevada, ¿sí? Usted dijo que se corrige con dieta para volver al eje, pero el tiempo, o sea, ¿cuánto tiempo puede permanecer con ese azúcar alto? Porque, digamos, si se aplica la rápida es como que es más rápido, en cambio una dieta es... A ver, sí, mezclando un poquito, porque me parece que se parece bastante a lo que me plantearon hace un ratito. Si el paciente no usa insulina, que tampoco la tiene en su casa, porque no usa insulina, está con la alimentación, con la actividad física y con los fármacos, hay que ver cómo cumple con eso, ¿no? Hay que ver, porque lo primero que uno piensa es ¿por qué te sube la glucosa? Te sube porque el tratamiento no te alcanza, te sube porque el tratamiento no está del todo bien hecho, o te sube por una intercurrencia, como estuvimos hablando. Pero yo no entiendo su idea. ¿Qué hacemos si el paciente está con la pastilla y se levanta y tiene alto? Más o menos va por ahí la pregunta. Claro, ¿Está bien? O sea, la dieta yo supongo que el solo tomar agua, porque, por ejemplo, yo soy cuidadora domiciliaria de una señora diabética, Sí. que no voy todos los días, Sí. voy determinados días y voy a cocinarle nada más. Pero la noche anterior la hija me dice, mirá, o por ahí le mando un WhatsApp a la mañana, me dice, mirá, mi mamá la dejé con 250, bueno, tiene que tomar mucha agua, ya sabés la ratita, bueno, ya sé lo que tengo que hacer. Pero el tema es que la señora anda con andador. O sea, salir a hacer caminata con ella no es lo... Ella se cayó muchas veces, Sí. tiene las rodillas en muy malas condiciones. Sí. Ella está permanentemente sentada a la mesa o acostada cuando duerme la siesta. Esas son sus dos únicas Alternativa. Gracias, muchas gracias. ¿Qué edad tiene la señora? Perdón. 82 años. Ajá. Bueno, sí. Grande yo tampoco, era más de 90, una por ahí dice. Pero bueno, son comentarios que yo haría si atendiera a la paciente. Porque siempre, no crean que es crueldad, todo lo contrario. Siempre buscamos con cada paciente cuál es la alternativa de movimiento que tiene. ¿Está bien? Digo esto, no sé de la señora, no voy a opinar de ella, que no está aquí ni la conozco, pero muchas veces, sí, muchas veces hay artrosis de rodilla, ¿sí? Sobre todo, o de cadera, que imposibilitan bastante lo que es la movilidad del miembro inferior. Uno a la señora no va a decir, bueno, sáquela a caminar si la señora solo se moviliza con el andador. Esto es un comentario aparte. Siempre buscamos de qué manera, porque aparte los ayuda en un montón de cosas más allá de la diabetes, buscamos qué grado de rehabilitación de movimiento puede tener ese paciente, ¿no? Digo, por ejemplo, tren superior. Eso si cortamos porque tiene PAMI o porque tiene alguna obra social o algún prepago y tiene un sistema de atención ambulatoria o tiene una enfermera que la cuida algunas veces o lo que fuere, le enseñamos a hacer ejercicios de tren superior. Porque si no, la persona se va poniendo cada vez más limitada.
y cada vez más sarcopénica, o sea, cada vez tiene menos masa muscular, y cada vez más. Entonces lo que vamos haciendo es dejarlo que vaya consumiéndose. Entonces, la señora que está con el andador, y yo la comprendo y demás, le buscamos alternativas, porque a lo mejor sentadita ejercicio con las piernas puede hacer, y a lo mejor le buscamos ejercicios de tren superior, y eso realmente ayuda mucho en la parte clínica y ayuda mucho en lo anímico de los pacientes, que si no van quedando cada vez más tulliditos, recogidos en una cama o en un... El que no tiene opciones no las tiene, pero por ahí estas limitaciones de miembro inferior le podemos buscar alguna alternativa. Eso como comentario aparte. Lo que yo le entiendo es esto, que habría uno que ver bien de qué paciente diabetológicamente se trata. Si es un paciente de esta edad, no tengo posibilidad ni de movilidad ni de lo que fuere, y cumpliendo con las pautas de alimentación, con la medicación que tiene instalada, igual hacia azúcar alto, por ahí uno se plantea si ese paciente no requiere algo de insulina para el buen control. Se lo plantearía. No quiero hablar de la señora porque está muy mal que uno hable en el aire de pacientes que no está atendiendo. Yo pregunto porque me tuve que hacerme como autodidacta en esto porque la familia no ayuda mucho, entonces... O por ahí no entienden o no saben, siempre uno convocan a que por ahí en la consulta la persona que tiene algunas limitaciones venga con un familiar, porque entonces uno puede también contarle y hacerle entender y los invitamos a que vengan acá. Pero voy a esto. A ver, su nombre era Eugenia. Yo le entiendo y me parece fantástica la preocupación que tiene, porque está cuidando a alguien y usted quiere ayudarlo. El tema es que ahí lo que hay que organizar es con el médico tratante el tratamiento. Si esto es sistemático, que a la señora se le repite el azúcar alto en determinado horario y demás, y no tengo mucha posibilidad de corregirlo con el movimiento, uno se tiene que sentar con el médico tratante, plantearle esto y ver qué otra herramienta puede dar para que esa hiperglucemia se corrija. Recordando que en esta señora puntualmente el valor objetivo es un poco mayor que el resto. Yo a esa señora no la quiero tener con 100 en ayunas, porque el riesgo que tiene se levanta con 100, otro día se levanta con 70 y la señora se quiere mover o no se da cuenta, se cae y se fractura. Sería el caso del adulto mayor, que yo no lo puedo tener todo el día en 100, porque el adulto mayor que está todo el día entre 80 y 100 en algún momento tiene una hipoglucemia. Entonces a lo mejor decimos, mire, para la señora hasta 180 me voy manejando y estoy mejor así que con valores muy bajitos. Ahora, si los valores son muy altos, más de 200 suele tener, ahí lo que hay que preguntarse es cuál es la razón y cuál es la mejor herramienta para él. Una puede ser que utilizar alguna insulina que le ayude a regular el control de la diabetes, pero puede no ser la única. Sí, yo sé lo que pasa ahí, ahí es la alimentación porque consume muchísimas harinas. Claro, bueno, ahí ya veo, porque, a ver, para comer mal y ponerle insulina encima, la verdad esa no es una buena estrategia, ¿no? Uno dice, mire, si el tratamiento está organizadito y aún así no logro el buen control, es una alternativa muy buena la insulina. Ahora, si yo empiezo por esto, ¿no? El estilo alimentario, no digo como todos los días verduras, porque tienen permitido una porción de hidratos. De todos ustedes, lo que tienen el plan escrito, que se los damos siempre, tienen una porción de hidratos para comer. Lo que no tienen es la fuente de hidratos. Y lo que hacemos es que elijan los hidratos con fibra, pero no es que no le damos. Ahora, si la señora está muy fuera de esto, antes de pensar en poner más medicamentos, yo pensaría en organizar un poco la alimentación. Yo siempre que llego le pregunto qué es lo que estuvo comiendo. Claro. Siempre el tiempo más largo es entre el fin de semana y el miércoles que yo la vuelvo a ver. Claro. Entonces ahí ella consume muchos hidratos. Ahí la realidad es que sin cambios de estilo de vida los medicamentos no hacen milagros. Pongamos lo que pongamos. Si la señora come muchas harinas, aunque le pusiéramos insulina, tiene alto igual. ¿Está bien? Porque no vamos a ir corriendo detrás de las harinas con la insulina. No, es que a veces uno ve que eso pasa, pero ese para nada es un buen tratamiento y para nada le garantiza que ese paciente va a estar por lo menos con la calidad de vida que tiene y no peor. Y no peor. Correr con la insulina detrás de todo lo que hago mal, esa es la peor decisión.
La insulina es una excelente herramienta, excelente, y menos mal que existe porque salva vidas la insulina. Pero en un paciente que tiene un contexto de estilo de vida saludable. En un paciente que es pobre, pero está sedentario, no sale nunca ni a caminar un ratito, come todo lo que no debe, mal, mucho, harinas, grasas, demás. Por más que le pongamos lo que le pongamos, ese paciente no mejora, porque yo les puse ahí, las herramientas de tratamiento son varias y hay que usarlas todas. Con la insulina solo no me alcanza. Sí. Por eso yo valoro mucho los cursos donde incluyen a toda la familia, porque esta señora no es autoválida ni siquiera para cocinarse, entonces ella lamentablemente come lo que le sirve. Claro, entonces, claro. La familia no se involucra. Claro. Por eso hablamos de grupo de pertenencia, ¿no? ¿Quién es tu grupo de pertenencia? ¿Alguna otra pregunta? ¿Podemos comer algo de harina? Esto, Algo. claro. Galletita con el desayuno, por ejemplo. Está bien. Ya la voy invitando el primer sábado de agosto, porque igual vamos a contestar, pero digo, porque ahí nos vamos a dedicar a la alimentación. Y con taller práctico, con maquetas de alimentos y vamos a armar qué conviene, qué no, y ustedes van a elegir de manera, de eso uno haciendo aprende mucho más. Así que eso le va a venir, pero un poquito la idea. ¿Usted acuérdese que... Le contesto las harinas y después vamos con los pies. Vamos con las harinas, así cerramos una y volvemos a otra. El tema es este. Las harinas entran en el grupo de los hidratos de carbono. Los que llamamos macronutrientes, nutrientes grandes, porque son las grandotas, son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. De todo eso siempre ponemos en la alimentación de un paciente diabético, porque un paciente diabético es una persona que necesita nutrientes indispensables como cualquier ser humano. Entonces no tiene prohibido nada. El tema de los hidratos de carbono es, ¿quiere un vasito de agua? ¿Quién está tosiendo? Pobre. ¿Quiere un vasito? Sí, yo con usted, digo, si se quiere servir un vasito de agua, o le trae ahí, le traen las chicas. Tome un poquito de agua y vuelva. Bien, digo, los hidratos de carbono son los almidones, todas las harinas que usted conoce, los cereales, el grano de trigo, el grano de arroz, el grano de cebada, de centeno, todo lo que es un grano es un cereal. Las legumbres tienen mucho hidrato de carbono, yo se los conté, la lenteja, los porotos, los garbanzos, la abeja seca, todo eso es una legumbre, ¿sí? La papa y la batata y el choclo, la mandioca también, de los vegetales que conocemos son los que más almidón tienen. Los panes que vienen de las harinas, que puede ser de trigo o de otra harina, la avena que me la estaba olvidando, por ejemplo, ¿no es cierto? Todo eso es el grupo de los hidratos de carbono, los que más tienen almidón. No están prohibidos para el paciente diabético. Si yo les cuento que la energía la sacamos de la glucosa, el almidón son pequeños carritos de glucosa, todo junto. Ellos forman un almidón, que es una molécula grande. Entonces, muchos carritos de glucosa forman un tren grande, que se llama almidón. Eso va a ser la fuente de energía para todos ustedes. Entonces, nunca se los vamos a prohibir. El tema es cuál es, cuánto y cómo los preparo. Ese es el verdadero tema. Yo les conté un poquito acá, les anticipé. Los hidratos de carbono con fibra. O sea, si tengo que comer una harina, mejor que sea integral. Que es de grano íntegro, quiere decir. Incluye algo de la corteza del grano, que eso es el salvado. La corteza de un grano, eso es el salvado. Ese salvado no se digiere en el intestino, pero eso es bueno, pasa al intestino grueso. Pero es como si fuera una película gruesita que hace que el almidón que está dentro de un grano se absorba más lento. Entonces, si yo como los ñoquis de papa bien herviditos que se deshacen, cuando coma el platito de ñoqui, la glucemia después de comer va a ser alta. Si como arroz blanco, que mucha gente lo cocina bastante también, pero aunque no lo cocine, aunque esté a punto, si yo como un plato de arroz blanco, la glucosa va a ser alta después de comer. Porque es un almidón que se digiere rápido, se deshace solo.
Cuando llega al intestino a resolverse, ya llega todo digerido. En cambio, piensen, ¿qué diferencia tiene un grano de arroz blanco con una lenteja? La lenteja es más oscura, por lo menos más oscura es, ¿cierto? Pero más oscura porque tiene también más fibra en su composición, también por otras cosas, ¿sí? Si yo como un pan blanco o como un pan que no son necesariamente todos los que se compran ahora, que algunos tienen mucho color y poca fibra, pero bueno, hay algunos panes que vienen hechos de harina integral o hasta lo pueden preparar ustedes si se limitan en el consumo, ¿sí? Esa harina que es de grano de trigo integral, le va a pasar lo mismo. Cuando llegue al intestino, igual se va a absorber el almidón. Igual tiene almidón eso. Pero la manera en que el almidón entra al intestino y después pasa a la sangre es más lenta. Entonces, si la glucosa después del plato de ñoqui cocidito es esto, la glucemia después de una legumbre o de un grano integral es amesetada. Siempre sube un poco. A todos nos sube la glucemia después de comer. También a los que todavía no tenemos diabetes. A todos nos sube. Porque en el momento que el almidón está pasando a la sangre, sube. El tema es cuánto te sube. ¿Está bien? Yo necesito tener valores post comida dentro de un buen control. Entonces decimos, ¿se pueden comer hidratos de carbono? Sí, se necesitan. ¿Cómo? Que tengan fibra. Y tratar en esa comida que comes hidratos también incluir otros vegetales verdes, por ejemplo, que tienen bastante fibra, ¿sí? Como para que cuando todo eso llegue al intestino, el almidón tiene como un poco más de obstáculo para pasar, ¿sí? No es un almidón arroz blanco. Pasa solito y nadie le prohíbe nada y sigue de largo y la glucemia al rato de comer eso es muy alta. Y, perdón, ya termino. Los hidratos de carbono, pensemos que también están en las frutas y también en los vegetales que no son papa, batata y choclo, pero poquita cantidad hay ahí. Pero esos vegetales tienen muchos nutrientes y si bien no tienen mucho hidrato, yo puedo combinar esos vegetales con la porción de hidrato. ¿Contesta un poquito la pregunta? Hidratos de carbono se pueden comer. Con fibra, mejor. Cantidad. La cantidad sí la ponemos en cada plan alimentario, porque depende mucho qué estado nutricional tiene mi paciente a saber yo cuánto le puedo dar. Si quiero que adelgace un poquito, la porción debe ser un poco menor, ¿verdad? Cierto. Y en tercer lugar, y por último, también, ¿cómo lo cocino? ¿Sí? Hay maneras de preparar o de, por ejemplo, se diga mucho, si uno todo lo que pueda comer con cubierta, mejor comerlo con cubierta. Sí, la papa, el día que como papa, mejor lavarla bien, cocinarla con cáscara, porque retiene otras cosas. Después se pela, se corta y se deja enfriar. Mire, el tema de lavar para sacar el almidón no es muy cierto. Esto para aclarar. Esto de que yo el arroz, no, pero yo el arroz la lavo mucho. El grano de arroz blanco es almidón casi puro. Casi no tiene otra cosa un grano de almidón decorticado. Le sacaron la corteza de salvado y quedó el grano blanco. Eso es un altísimo porcentaje de almidón. Por más que lo laven, se van a seguir quedando con el almidón, porque es lo que tiene. ¿Hay alguna Sí. diferencia con el yamaní? El yamaní conviene un poco más que el blanco. Para usar arroz, mejor usar integral o yamaní. La verdad que igual sigue siendo un grano que tiende a subir un poquito más la glucemia, pero no les vamos a prohibir el arroz de ninguna manera. Yo podría al arroz ponerle también, no sé, brócoli, espinaca y una cuanta cosa ahí, unos zucchini, si se puede. Sí. Bueno, 3/4 de plato de verdura y 1/4 de almidón. Exacto, que por ahí hay unos platos que les repartimos, los tienen los platos, ¿no? Sí. Bueno, eso no me quiero extender tanto para no cansarlos, pero Con el tema de las frutas, usted dijo. sí. El tema es así, hay muchos que dicen no en jugos, sino con la cáscara. Y hay algunas que están menos, aceptables más que otras. Primero, frutas se pueden comer. Segundo, se pueden comer todas las frutas. Tercero, cantidad, frecuencia y distribución. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puedo comer fruta? Sí. ¿Cuántas por día? A ver, esto de me como, hay personas que dicen, yo no ceno,
Cuando un paciente nos dice, yo no sé, no, la oreja se abre así de grandota. Y dice, perdón, ¿y qué hace a la noche? El 99% no es cierto que no cena. Come té con galletita, café con leche, con el pancito, y si no se come 4 frutas juntas. Digo, ¿no? Porque es difícil irse a dormir así, en el vacío de la nada. No es tan fácil, no estamos muy acostumbrados a eso. ¿Está bien? Pero digo, y no es bueno que no hagan las 4 comidas, no está bueno. El tema con la fruta es este, cantidad. También eso personalizado lo hacemos, pero más o menos 3 frutas en el día promedio no está mal, pero las reparto. Puede ser que coma una a media mañana, una con el almuerzo y otra con la cena. Hay personas que por razones de su horario, de su trabajo, de lo que fuere, preferimos que la fruta la coma a la tarde, la tercera fruta. Eso con cada uno lo vamos armando. 3 frutas por día promedio. Después puedo tener variaciones de acuerdo al paciente que tengo delante. La fruta, lo mismo, cuanto más fibra tenga, mejor. Si yo una fruta la como con cáscara, siempre el lavado, por favor, de fruta y verdura. El lavado, porque si no también transmiten gérmenes las frutas, ¿no? Entonces, y todo el contaminante que a veces pueden tener. Entonces, el buen lavado de la fruta y la verdura. Pero, esa fruta, si yo la como con cáscara, las que se pueden, va a tener un poco más de fibra y me va a producir el efecto que hablábamos antes. La absorción de los azúcares de la fruta se va a enlentecer en el intestino. Hay frutas que no se pueden comer con cáscara. Yo la naranja con cáscara nunca la comí. No sé usted, si a alguno le gusta, pero yo me cae mal y no como la naranja con cáscara. Pero ¿qué hago ahí? No me hago el jugo de naranja, como bien preguntaban acá. Porque cuando yo haga el jugo de naranja, lo que me va a quedar es el agua de la naranja, con algunas vitaminas y con todo el azúcar. Entonces me tomo el agua con azúcar. ¿Se entiende? Si yo como una naranja en gajo, siempre voy a tener el beneficio de que ese gajo hace una función de fibra. Por lo cual, la absorción de ese agua de la naranja, o del cítrico en general, va a ser siempre más lenta. El problema está si yo como 2, 3 naranjas juntas. Ahí la glucemia va a subir mucho, porque las frutas tienen azúcares y no es almidón. Son moléculas de glucosa, no es almidón. Es más chiquita, se absorbe más rápido. Perdón, ya voy. No están prohibidas las frutas porque son un excelente aporte de vitaminas y minerales. Excelente. Y no sacamos la fruta de la alimentación de un diabético. El tema es, ¿cuántas por día? ¿Cuántas por vez que la como? Que de a una se come la fruta, de a una, ¿sí? Y si puedo con toda la fibra que le pueda mantener. La banana, me preguntan acá. Tampoco la cáscara la podemos comer. Por ahora, y si hay alguien que la come, levante la mano. Ya la estaba poniendo acá y la dejó hablar a ella. Dice, yo, la cáscara de la banana es un problema para digerirla. Menos mal. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Banana, uva e higo. ¿Son frutas que tienen un poco más de azúcar? Sí, es cierto. ¿Las prohibimos? No, no es cierto. Si usted come una banana chica, ¿sí? Después de una de sus comidas, y usted viene haciendo el tratamiento como corresponde, no es eso lo que le está trayendo problemas con la diabetes. Entonces, no voy a comer la banana de Ecuador, yo a veces lo peso por sesgo, vieron que los nutricionistas tenemos una tormenta cerebral y todo, a ver cuánto será para explicarle a los pacientes, entonces a veces pesamos las cosas para tener la porción bien en la cabeza, ¿no? Entonces, yo he pesado bananas sin cáscara de 250 gramos, es un cuarto kilo de fruta, de una fruta que tiene un poco más de azúcar que otra, esa era la mitad que había que comer. ¿Se entiende? Sí, pero no está prohibida. Ahora, si ustedes me preguntan, digo, mire, no coman las 3 frutas bananas en el día. Trate de alternar un poquitito, por ahí puede comer una banana y puede con otras. De tamaño chico y por ahí no la elija todos los días, la puede ir alternando. El tema de lo verde que dice la señora no es incorrecto. Una fruta, cuanto más madura está, más azúcares tiene. El tema también es, yo digo, tampoco tan verde que me indigeste, porque veo que hay fruta que me la come verde, y después realmente no se toleran bien. Claro, la fruta muy madura tiene más desarrollados sus azúcares, en general. Entonces eso no conviene. La palta
La palta. Bueno, la palta se puede comer, lo digo todos los días. El tema de la palta es que es un vegetal que tiene un poco de grasa. No hay muchos vegetales con grasa, ¿no es cierto? Pero la palta es uno. Tiene una gran ventaja, que las grasas que tiene son grasas buenas, de esas que decimos que protegen las arterias. Entonces no son mal, no son esas grasas duras, saturadas, no es la de la palta. Pero tiene un valor calórico como medio altito, ¿no? Porque tiene los hidratos de carbono y la grasa. Entonces, por ahí, digo, mire, no es para todos los días. Pero si usted quiere comer una palta para combinar con algunos vegetales, que a veces digamos que lo que dicen ahora marida bien, vieron que el maridaje ahora los chefs lo usan mucho. Bueno, eso, como que combina bien con muchas ensaladas la palta. Entonces, si a ustedes les gusta una paltita chica o media, si es más grande, dependerá mucho si tienen o no que bajar de peso. Pero por ahí ponerla una o dos veces en la semana y combinarla. Los que la comen con azúcar, olvídenlo, esa no, ahí no va. Y hay otra gente que la come con aceite y salsa y tampoco va. Va la palta natural mezcladita por ahí con otros vegetales que queda rica, con la cuchanita, eso, la palta. Queda bastante rica. También está muy de moda esos botellones que tienen jugo de arándano con stevia, y algunos tienen también con unas semillitas de chile. Sí, yo tendría que estar muy segura que eso no tiene azúcar. Tiene que tener rótulo y tiene que estar aprobado por el animal. Si no, no estoy segura que no tenga azúcar. Veo que esa cosa se prepara a veces como muy en la informalidad. Entonces, ahí ya uno tiene que mirar muy bien el rótulo y si está aprobado por el ente que regula los alimentos y los medicamentos. Porque si no, preparan, envasan y se vende y a veces tiene azúcar y está encubierto porque no nos enteramos. Si tiene azúcar, sube un montón la El glucosa. arándano en sí y la uva, por ejemplo, ¿qué se mide en taza? ¿En bowl? Sí, mire, la uva medimos el racimo como cosa promedio, ¿no es cierto? Más o menos, ¿qué cantidad de uvas? Tampoco yo le digo, miren, no hace falta que la cuente, pero tenga alguna idea. Que lo que sería una fruta serían 8, 10 uvas si son grandes, 12 o 15 si son chiquitas. ¿Está bien? Eso sería una fruta, para que tengan idea de porción. Sí. A mí me cuesta mucho por el frío comer la fruta cruda. Yo Sí. hago compota, pera, manzana verde y hasta naranja le pongo. ¿Puede ser? La puede hervir, ¿sí? Eso le va a modificar la fibra, la verdad es esta. Pero a veces eso que usted dice, por lo menos nosotros lo usamos bastante como alternativa en el invierno, porque lo que dice la señora es cierto. A veces en algún horario necesitamos ponerle alguna ingesta. Y el yogur hace frío, la fruta hace frío, la gelatina dietética hace frío. Entonces, muchas veces, tener hecha alguna fruta hervida, entibiarla en el momento de consumir en invierno, nos da una alternativa de colación que la usamos. Porque lo más probable es que todo lo demás no lo quieran usar y terminen comiendo lo que no les viene bien. Entonces, la calidad de la fibra de una fruta hervida es menor, porque con el calor y la cocción, yo la fibra, pensemos en la cáscara de una manzana cruda, cuando la hiervo se ablandó, ¿no es cierto? La cáscara. Tiene menos calidad esto de fibra, de frenar la absorción de los azúcares. Pero ante la alternativa de no comer ninguna fruta, que no queremos que eso pase, o de que hacer una ingesta de otra cosa que no me conviene, tenga preparada esa compota, no le ponga azúcar, por supuesto, y puede comer el tamaño de una fruta hecho en compota. ¿Sí? Los mejores. Sí. Y las de fruta de la ciruela. ¿Cómo? La señora habla de frutas desecadas, de eso habla la señora, ¿sí? ¿Vieron? El orejón, la ciruela, todo eso. Hay frutas secas y hay frutas desecadas. La fruta desecada, en términos generales, tiene azúcar agregado. Está bien que aparte se usa como elemento de conservación. Tiene que decir en el rótulo sin azúcar agregada. Sin azúcar agregada. Porque si no, toda la fruta seca, desecada, discúlpeme, en general, se deseca con algo de azúcar. Entonces es mejor siempre elegir la fruta natural. Y a lo sumo, si usted quiere, le hace alguna cocción o alguna cosa que le guste al durazno y va a tener algo parecido a lo demás. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más que vaya quedando? Acá. El café. Yo tomo café con leche, por ejemplo. Después a media mañana, ahora en invierno, me tomo un pocillito de café. Lo
diluyo con agua, como la mitad café y la mitad le pongo agua. ¿Puedo tomar eso? Yo y voy, a ver, repetimos y repetimos, mira, le va quedando. Con todos los alimentos de la naturaleza, estas son infusiones, en realidad, ahora le contesto. Cantidad, frecuencia y distribución, siempre piensen eso. Nada es tan malo, la industria alimentaria nos complica, digo. Cuando yo consumo el alimento natural, una fruta, la verdura, una porción de pollo, hasta el grano de arroz integral o la legumbre, eso es todo alimento natural, como viene en la naturaleza. Ahí decidiré yo cómo lo preparo, si no le pongo mucha grasa, no le pongo nada más que un poquito de aceite y demás, va a estar todo bien, dependerá la cantidad. El tema es la industria alimentaria. Cuando yo voy a las góndolas y compro el dulce de leche, el alimento natural es la leche. Yo preparé otra cosa en la industria. Yo no soy contra la industria alimentaria para nada, que me van a venir a buscar mañana y no quiero, ¿no? Pero digo, todo lo que la industria elabora en general le pone bastante azúcar y grasa. ¿Por qué? Porque es rico, porque a la gente le gusta. Si le hace bien o mal a la salud, es otro tema. ¿Está bien? Digo, ¿no es cierto? Entonces, en la industria alimentaria es donde uno tiene que empezar a buscar qué alimentos me convienen más que el otro, si no hay que actuar con prudencia. El tema del café. El café no está comprobado que sea una cosa dañina, ni para la hipertensión, que tanto lo han promovido. Solo es el tema gástrico, ¿verdad? Que es un poco irritante gástrico. ¿Cuál es el tema? Cantidad. A nadie le vamos a aconsejar que se tome 1 litro de café por día. Eso no es beneficioso para nadie. Si usted toma una tacita a la mañana, y si lo compra con leche, pues mucho mejor, y otra a la tarde, y ahí se terminó el café del día, y no tiene una úlcera en actividad, que ya una úlcera de estómago, seguro no le vamos a dar por el tiempo café, ¿está bien? Si tiene problemas de tolerancia gástrica, no le vamos a dar café. Pero si no venimos por ese lado, lo que sí les indicamos es que hay cafés que se hacen torrados con azúcar. Ese es el tema del café también. El café instantáneo, la mayoría, si bien va a decir, torrado con azúcar molida. Y muchos de filtro también. Entonces, hay que elegir un café sin azúcar. ¿Y cuál es el problema? Que es más caro. ¿Sí? Dolcan es café. Uno es torrado con azúcar molida y el otro sin azúcar. ¿Cuál es más caro? El que no tiene azúcar. Porque en el peso es todo café. ¿Se entiende? Bueno, por eso digo, tengan cuidado con eso, es decir, los azúcares ocultos que se incorporan, los cafés de filtro, hay algunas casas muy conocidas que tienen distintas variedades y hay alguna variedad que no tiene azúcar, que ahí mismo se lo dice. Entonces, digo, si me gusta mucho el café y voy a tomar 2 tacitas por día, eso no me va a descompensar ni la diabetes ni la presión, les diría. Es solo una persona que esté muy descompensada, hipertenso, cardiópata. Bueno, se puede discutir el tema de no usar café, lo podemos discutir, pero no es algo que le va a descompensar. Ahora, si yo tomo 1 litro de café todos los días, voy a tener no solo con la diabetes y la hipertensión, voy a tener otro tipo de problemas. Entonces las infusiones hay que variarlas. Ahora hay mucho té saborizado, mucho té que vieron con distintos aromas, sabores, colores, y que eso en general, al que no le gusta el té por sí mismo, le da alternativas de infusiones distintas. ¿Sí? El mate cocido y el mate de bombilla y hay muchas otras. Si no le ponen azúcar a eso, se puede utilizar, y es más, como queremos que tomen líquido, sobre todo en invierno, usamos la alternativa de las infusiones, porque por lo menos toman un poco más de líquido. A veces en invierno tomar todo agua cuesta. Igual hay que tomar agua. Pero podemos, los caldos, por ejemplo, las infusiones nos ayudan un poquito a incorporar líquido. ¿Usted qué quería preguntar? Yo quería preguntar, yo que mi marido usa Diabetex para los pies, usa todo, ¿no? Usa el Diabetex para los pies, dice la señora. Y lo que él tiene, yo me noté los pies, que tiene muy finita la piel, muy, como las manos. Bueno, los pies del diabético son un tema importante, ¿no es cierto? Lo deben haber escuchado, si se atienden acá, en general molestamos bastante con los pies, ¿sí? Y les damos cuadernillo de educación y les explicamos y todo lo demás. Y yo les contaba hace un ratito nomás que, bueno, uno de los motivos para hacerlo simple es que todo le llega más tarde al pie. Está medio lejos, del corazón que manda la sangre está medio lejos, ¿no es cierto?
del lugar de donde salen las fibras nerviosas del miembro inferior, lo más lejos que sale es el pie. Entonces todo le llega, medio como más tarde, medio como más lento, y si además el paciente viene con azúcar alto, el azúcar alto le lastima el nervio y le lastima la arteria. Entonces todo le va a llegar peor, el oxígeno, la sangre, el impulso del nervio y todo lo demás. Primer punto, el diabetes. Yo no quiero hablar de marcas, pero les explico. Primero que no es la única crema. Primero. Porque está todo bien, tiene mucha publicidad, tampoco tengo nada, tampoco quiero que me venga a buscar el señor Diabetex y me diga, o Boncocheo, como se llame, y me diga, doctora, usted me está tentando contra la crema. De ninguna manera. Pero digo, primero, no es la única. Segundo, el uso prolongado a veces seca mucho la piel, por lo cual alternenla, digo, no es que si no usan esa no van a tener buenos resultados. Una buena crema humectante es suficiente, ¿está bien? Una crema humectante es suficiente. El tema de tener afinamiento en la piel y otros temas tiene que ver con esto que yo le cuento. La diabetes con los años y sobre todo la diabetes que no ha sido bien controlada. Con el tiempo puede dañar distintas estructuras del organismo, entre ellas el nervio periférico, que es, el nervio es lo que le lleva alimento a una célula. Entonces, cuando ese nervio se va deteriorando, porque el azúcar está alto, y está alto, y está alto, no un día, no dos. Esto de que alguna persona tuvo un problema muy serio en un pie o en una pierna, no fue de un día para el otro. Sí, la gente a veces lo que pasa es que se entera que es diabético cuando tiene la lesión ya. O sabía que era diabético y no se atendía. Nosotros tenemos muchos, todavía es demasiado, pacientes internados con problemas de pie. Pero en general, hace 10 años sí me dijeron que yo tenía el azúcar alto, pero no me molestaba nada, no tenía nada. Pasaron 10 años, 5, 10 o más, y ahí aparece la lesión severa de pie. El miembro inferior no se afecta tanto de un día para el otro. Eso viene de tiempo de no tener el cuidado de la diabetes. Eso se los quiero explicar porque es un fantasma muy grande que ocurre, porque uno ve de pronto un paciente que tuvo un problema muy serio en una pierna y la verdad que ya identificarse como diabético es muy traumático y da mucho temor. Entonces lo que yo les aclaro, eso no pasa de hoy para mañana, Pobre persona, porque para nosotros es un fracaso tremendo que pasen estas cosas, pero hubo todo un tiempo que yo le di de ventaja a la diabetes. Hubo todo un tiempo que nada de lo que charlamos hoy se hizo, entonces yo nunca me planteé que si no puedo cambiar el pasado, puedo mejorar mi futuro. Eso no existió nunca, entonces nunca mejoré nada y a la larga, por algún lado, la diabetes va a aparecer haciendo algún daño serio, porque nunca la tuve en cuenta. Entonces, el tema de los pies, la prevención, que va a haber una charla, pero el lavado todos los días con agua tibia y jabón blanco, no hace falta, créanme, no hace falta tener mucha plata, hace falta tener ganas, ¿está bien? Hace falta decidir. Agua tibia, jabón blanco, es más barato que hay, ¿sí? Pero no tiene, ¿vieron? No tiene aditivos, una platanita me lavo los pies. Y por ahí tiene algún guión menos masa muscular en la planta, que eso tiene que ver con el nervio periférico, pero bueno, cuidemos de los pies igual, eso es muy importante. Lavado, agua tibia y jabón blanco, lo seca bien, planta, torso, dedito por dedito. Lo bueno, una toalla para sus pies, una toallita para sus pies, úsenla para eso. Lo secan bien, después que lo secaron bien, revísenlo, son 10 minutos para los pies, 10 minutos para los pies. Revísenlos. Si no hay hongos, si no hay lastimaduras, muy importante. Está todo bien, crema humectante, como la cara de una niña, más que de una niña, de una muchacha joven como yo, que se tiene que poner crema. Bueno, así, hay que cuidar los pies del diabético, ¿está bien? Entonces le ponen una crema humectante y revisan. Y si se lastimó o tienen un hongo, eso hay que tratarlo. ¿Está bien? El honguito es lo que le permite a otro bicho mucho más agresivo entrar en el pie. Entonces, toda lesión de pie se trata. Con la prevención nadie tiene un problema serio. Creo que vamos a ir cerrando la mañana porque ya están todos cansados y yo quiero que hoy vayan a caminar. La última preguntita ¿Cómo? que iba a hacer yo al respecto de los pies.
Porque yo siempre tengo el problemita, siempre en ese dedo que usted me dice que me seque bien. Bueno, yo me seco bien, eso será por lo que tengo todo el día, estoy con media, que se humedece siempre, me arde. Se hace un honguito, o se arde o se hace un honguito ahí. Se hace un honguito ahí en ese mismo dedo. Bueno, está bien. Primero, estar con medias está bien. No es bueno, tienen que usar un calzado adecuado y lo mejor es tener las medias puestas. ¿Está bien? Hay personas que tienen más humedad en los pies y tienen un poco más de tendencia a tener honguitos. Si el azúcar está alto también. Cuando el azúcar está alto, los honguitos se reproducen. Si usted tiene este tema puntual, sabe qué es lo que hay que tener la precaución. En el día, cambiarse 3 o 4 veces las medias y poner un talco. Veo que hay algunos talcos para hongos también en el calzado. Para hongos, yo tengo alberita. Lo que pasa es que por ahí el talco se usa solo en el calzado, pero le conviene más tener un talco antimicótico porque si usted tiene esta tendencia y lo repite, tiene que sacar la humedad del pie permanentemente. Y hay personas que transpiran distintos que otras, eso es cierto. Entonces usted dice, mire, yo la glucemia la tengo bien, cuidarme cuido, pero resulta que, y siempre es allí, además de tratar ese honguito, hay que prevenir que el pie no esté húmedo, ¿sí? Cambie varias veces en el día, las veces que pueda, si va a trabajar, se lleva un par de mediecitas seco, media de algodón mejor, se lleva un par de medias y el talquito, pone, porque eso le evapora un poco la humedad, el talco seca el calzado, y el cambio de media, si usted seca bien el pie, el cambio de media no le permite perpetuar la humedad del pie, ¿sí? En el mismo lugar, el mismo dedo ahí. Perdón, No le vamos a sacar el dedo, le vamos a sacar el honguito y ya está. Sí. con el tema del cuidado de los pies también entran las uñas. ¿Es cierto que hoy en día solamente hay que recurrir a podólogos especializados en pies diabéticos? Si va a un podólogo, sí. La persona que decide ir a un podólogo debe estar segura de que es una persona que se ha capacitado en pie diabético, porque si no vemos unos líos bárbaros. Bueno, si uno puede hacerlo y es un piecito que no tiene demasiada complicación, nosotros le enseñamos al paciente cómo cuidar los pies, cómo cortar la uña, qué es lo que tiene que hacer, nosotros la higiene, todo eso le enseñamos. Si es un pacientito que no ve bien, necesita colaboración a veces de un familiar. Pero si son uñas complicadas, ¿verdad? Y demás, eso nosotros lo vemos en consultorio y le indicamos a lo mejor que necesita un sostenimiento podológico. Pero no se puede ir a cualquier persona que se diga podólogo, ¿está bien? Porque, bueno, son distintas. En realidad lo que nosotros preferimos son los podólogos universitarios, porque hay una carrera que se hace en el Hospital de Clínicas y ahí rotan con podología del doctor Zavala, que era nuestro maestro en pie de aquellos años. Él ya se jubiló, pero bueno, sigue quedando el equipo. Pero no es que solo esa gente. La gente que ha hecho una tecnicatura universitaria, podología, esa gente sabemos que ha aprendido pie diabético. ¿Está bien? Y si no, bueno, hay otros podólogos con buena formación, si no lo hicieron en clínicas, hay algunas universidades privadas que también tienen buen nivel. Pero, a ver, no es solo decir el título, es cómo te capacitaste para saber qué pasa en el pie de un pacientito diabético, porque una macana de un podólogo nosotros más de una vez vemos qué caro que se paga. Si no es preferible aprender uno y trabajar uno. Si la uña es muy difícil y demás, ahí les recomendamos eso. Si hay que hacer la exéresis, o sea, sacar una uña, eso no lo hace un podólogo. Un podólogo no es un cirujano. ¿Para qué? Pero un podólogo no es un médico y no es un cirujano, y todo mi respeto a los podólogos. Pero si hay que hacer la extracción de una uña, a cualquiera, más en un diabético, eso lo hace un médico ortopedista, puede ser un traumatólogo de pie, por ejemplo, pero no cualquiera, porque cuando nos metemos a invadir el pie en un paciente diabético, a veces, por buscar una solución, le creamos un problema. Ahora sí, porque si no me van a matar, están todos cansados. Los despido, recuerden todo lo que charlamos hoy y empiecen a poner en práctica. Con un cambio que hayan hecho hasta el primer sábado de agosto, ya nos fuimos ganando la mañana de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por venir y estamos a su disposición.